Así fue la sustentación del premier Alberto Otárola en el Congreso de la República por el Presupuesto General de la República 2024. El jefe de gabinete, Alberto Otárola, reseñó que las prioridades más puntuales del gobierno en este presupuesto se refieren a la primera infancia, la conectividad a nivel nacional, el impulso a la vivienda social y el crecimiento económico. Además, señaló que el presupuesto 2024 destinará 608 millones de soles para ser aplicados a políticas públicas referidas a la primera infancia. Mencionó que el presupuesto estará enfocado en la estabilidad económica del país. El monto del Ejecutivo, según estimó Otárola, prioriza también otros aspectos como agua y saneamiento, protección social, atención de la emergencia y el impulso al orden y seguridad. Se va a debatir la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. Muy bien, me están informando que ya al parecer va a ingresar el premier Alberto Otárola. Vamos a observarlos. Señor presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, señoras y señores representantes de los organismos autónomos, señoras ministros y ministros de Estado, en cumplimiento del artículo 80 de la Constitución Política del Perú y del artículo 81 del Reglamento del Congreso, me presento ante el Pleno para exponer conjuntamente con nuestros ministros los comentarios a los dictámenes de las leyes de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024. En ese sentido, señor presidente, permítame en primer lugar recalcar que la propuesta de los proyectos de ley remitidos al Congreso en el pasado mes de agosto contenían y contienen las prioridades económicas, financieras y sociales para todos los peruanos. Y fueron elaborados estos textos con proyecciones muy puntuales referidas a la actividad económica del país, atendiendo a la necesidad de contar con una recuperación económica sostenida, sin negar los problemas que el contexto económico internacional ha generado al país, pero también con inmensos retos como los cierres de brechas de infraestructura, acciones de protección social inmediata y el peligro inminente de la emergencia climática. Yo quería también agregar, señor presidente, que este es el primer presupuesto del gobierno constitucional que preside la señora Dina Boluarte Segarra. Y es un presupuesto que contiene la visión que tiene el gobierno acerca de las prioridades, de los retos y de los objetivos concretos que tenemos para el año fiscal 2024. Y en ese sentido, como lo pasaré a exponer, porque voy a solicitar, señor presidente, que se nos autorice la presentación de un PPT en este momento. Autorizado. Muchas gracias. Vamos a proceder con explicar no solamente estas prioridades que han sido discutidas en la Comisión de Presupuesto por aproximaciones sucesivas, y quiero en primer lugar, señor presidente, si me lo permite, extender el saludo y la felicitación al liderazgo del congresista Gerí, que durante efectivamente estas jornadas ha trabajado conjuntamente con nuestro ministro de Economía y todo el equipo del Poder Ejecutivo, un proyecto de presupuesto que, lo repito, es distinto al que nos encontramos en el año 2023 y contiene las prioridades que entendemos el Perú necesita para el próximo año. En primer lugar, señores congresistas, como ya se dijo, el presupuesto para el año 2024 ascenderá a 241.000 millones de soles. Vale decir 12% más que el año 2023. Después de realizar rigurosos ejercicios de proyección y de generar consensos técnicos entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales y locales, se propuso, como ya se dijo, el presupuesto para el año 2024 en la cifra que se puede apreciar. Debo recalcar
que este presupuesto representa un crecimiento del 12% con respecto en relación al presupuesto del año 2023. Y este crecimiento es el más alto en los últimos 4 años y con más de 26 mil millones de soles adicionales. Y decimos que es un presupuesto histórico, sobre todo para los gobiernos subnacionales. Uno de los pilares de este gobierno es el respeto al proceso de descentralización, sin negar la necesidad de hacer una revisión acerca del cumplimiento de las metas que en los últimos años este proceso ha generado en el país. Pero también creemos nosotros que tiene que haber un proceso de descentralización de la administración de los recursos del Estado y el fortalecimiento de las entidades y empresas de gobiernos regionales y locales. Es por ello, señores congresistas, que gran parte de los recursos adicionales propuestos para este presupuesto están reflejados en el incremento en 20%, lo reitero, de gobiernos regionales, con más de 8.500 millones de soles adicionales, y del incremento del 17% en el presupuesto de los gobiernos locales, con más de 4.900 millones de soles adicionales, como lo pueden ver en estas gráficas. Esto constituye, y es bueno saberlo, un hito histórico para el país, puesto que no solo se ha seguido con la descentralización de recursos, sino que es el incremento más grande de los últimos 8 años. La participación de los gobiernos subnacionales se ha incrementado en los últimos años. Como se puede apreciar, tenemos que esta participación, el 36% del presupuesto del 2024 se concentra en los gobiernos regionales y locales, 36% como se ve en la gráfica. Con esto podemos reflejar, señor presidente, nuevamente nuestro compromiso con la desconcentración y la descentralización y el fortalecimiento en todos los niveles de gobierno que permita mejorar los servicios públicos para todos los peruanos. Reiteramos en ese sentido que la participación de los gobiernos regionales y locales concentra en total el 56% del presupuesto descentralizable para el año 2024. En esa medida, tomando en cuenta no solo los recursos descentralizables, la participación en el presupuesto del 2024, como ya lo dije, asciende a más del 56% para el financiamiento de las inversiones, los pagos de planillas oportunos y la rápida puesta en marcha de acciones de mitigación y gestión de emergencias que podrían ocasionar los fenómenos climáticos. Voy a pasar muy brevemente, señor presidente, porque es el momento de hacerlo, a exponer las grandes prioridades de presupuesto que el gobierno entiende se tienen que aplicar en este debate. Es por ello que las propuestas que presentaremos ante ustedes guardan, como ya se dijo, grandes coincidencias con las preocupaciones presentadas por el Congreso de la República y por los señores representantes, sobre todo provenientes de las provincias de nuestro país, puesto que buscamos articular estas prioridades y a su vez sentar las bases de la estabilidad económica para una mejor distribución de los recursos con miras a mejorar los niveles de vida de todos los peruanos. ¿Cuáles son estas prioridades? Las prioridades propuestas y plasmadas en el presupuesto, en resumen, señor presidente, son las siguientes. Impulso a la salud, primera infancia, educación superior reforzada e inversión de la educación, incrementos de cobertura de programas sociales, nuevas medidas de alivio a la pobreza, mejora en el acceso al agua y al alcantarillado, conectividad a nivel nacional, lucha contra la criminalidad organizada, respuesta organizada frente a los desastres naturales, vivienda social, mejora de servicios municipales y crecimiento económico. La presidenta Boluarte, en reiteradas ocasiones, señor presidente, y especialmente en el último mensaje a la nación leído en el seno de esta representación nacional, diseñó estas prioridades. Ella es una activista del desarrollo de las regiones a través del cierre de brechas, especialmente en lo que respecta al agua, saneamiento y alcantarillado.
Y es por eso que en esta ocasión, especialmente en este tema que es tan sensible para la visión de la presidenta Boluarte, es que se ha previsto para la mejora en el acceso al agua, saneamiento y el alcantarillado en el presupuesto de 2024, contempla 6.400 millones de soles, que representa un incremento de 7% respecto al presupuesto de este año. Entre las principales intervenciones se incluye el desarrollo de un sistema de tratamiento de aguas residuales en la provincia de Sullana, Piura, así como sistemas de agua potable y alcantarillado en San Marcos y Guarmey en Ancash, Pacaritambo en el Cusco, Tambopata en Madre de Dios y en los distritos de Lima Metropolitana de Ventanilla, Villa María el Triunfo, Puente Piedra y Caraballo. La presidenta Boluarte la anunció y esto se va a hacer especialmente en estos distritos de alta concentración de conciudadanos que va a favorecerse, vistos favorecidos por la instalación definitiva de estos sistemas de agua potable y alcantarillado, sin olvidar que está mapeado todo el país para llegar hacia este servicio y que va a ser una política pública, una consistente política pública en la perspectiva hacia el año 2026 para cerrar definitivamente esta brecha que causa tanto desasosiego a nuestros ciudadanos. En relación a la función educación, el presupuesto de 2024 continúa los esfuerzos para la mejora de los servicios en favor de nuestros niños y jóvenes, asignando 46.500 millones de soles, lo que representa un crecimiento del 11% respecto al presupuesto del año pasado. El presupuesto de 2024, señor presidente, prioriza recursos por 8.400 millones de soles para el acceso a la educación superior, mejora de la infraestructura y condiciones básicas de los institutos pedagógicos y tecnológicos y la mejora de los servicios e incentivos en las universidades públicas. En lo que respecta a la inversión en salud, el presupuesto del 2024 asciende a 29.500 millones de soles, con un crecimiento de casi 10% respecto al presupuesto del año pasado. Este presupuesto, señor presidente, incluirá 2.500 millones de soles para diversas acciones que contribuyen al impulso de la salud, como la mejora del aseguramiento universal a través del SIS, más de 1.000 millones de soles para acciones de prevención y control del cáncer, así como el financiamiento de 462 establecimientos de salud mental. El presupuesto de 2024 también se refiere a la función de protección social, que, lo repito, es tan consustancial a los objetivos del gobierno. Con el proyecto de ley de presupuesto se ha puesto un énfasis, lo repito, a la protección social de nuestros ciudadanos, asignando 9.300 millones de soles, lo que representa un crecimiento histórico del 19% con respecto al presupuesto del año pasado. El presupuesto que hemos presentado y discutido en la comisión, señor presidente, contempla 4.568 millones de soles para el incremento en la cobertura de los programas social Pensión 65, Contigo, que va del 31 al 42%. Pensión 65 va del 65% al 85%, así como el aseguramiento del servicio Jaliwarma, la atención del vaso de leche, comedores populares y PAN TBC. Para el alivio a la pobreza de nuestra población, se ha asignado 697 millones de soles para el financiamiento anual de las 3.000 ollas comunes. 3.000 ollas comunes. Atención de 36.000 hogares a través de Jatuwiñay, fortalecimiento de 517 tambos, funcionamiento de las plataformas itinerantes de acción social, así como recursos para programas como el Yancasum Perú, que generan empleo masivo, temporal, pero muy importante para nuestros jóvenes. En lo que respecta a la función de orden interno y seguridad, el presupuesto del próximo año, señor presidente, contempla recursos por 16.213 millones para este concepto, orden y seguridad, del cual corresponde a la lucha contra la criminalidad la suma de 6.000 millones de soles para acciones como el patrullaje, la mejora de los serenazgos municipales,
el mantenimiento de nuestras comisarías, que es uno de los objetivos que la Presidenta de la República ha encargado al nuevo ministro del Interior. Nuestras comisarías van a ser mejoradas completamente el próximo año. Es un gran reto que el ministro del Interior ha aceptado. Además de recursos para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la investigación del proceso criminal. Como se puede observar, se trata de un incremento muy importante. El 13% adicional, vale decir, estamos aplicando más de 1.800 millones adicionales para la lucha de este gran flagelo que preocupa a los 33 millones de peruanos. En relación al presupuesto para la atención de emergencias en los últimos años. Como ustedes saben, en el 2024 el Ejecutivo ha propuesto y ha consensuado también la asignación para la atención de la emergencia. Este presupuesto asciende a 2.700 millones y estos recursos representan el presupuesto más alto de los últimos 12 años, con un incremento del 18% con respecto al presupuesto del año 2023. Todos hemos podido ver, señor presidente, cómo el huracán Yaku y todas las contingencias climáticas de manera secular y sucesiva atacan al Perú o caen esporádicamente sin ningún tipo de nivel de prevención. A partir de este año, el Ejecutivo se ha autoimpuesto una política pública en el sentido de generar un esfuerzo ministerial inédito para los programas de prevención, descolmatación y limpieza de los ríos y cuencas, y este trabajo va a ser durante todos los años, como debe haber sido de hace muchos años. Es en el sentido que para la atención de diversas acciones en el marco de una respuesta pertinente y adecuada frente a los riesgos por desastres naturales, el presupuesto que presentamos, señor presidente, contempla 6.000 millones de soles y lo repito, esto incluye las principales acciones de prevención, reducción del riesgo de desastres, como las soluciones integrales en cuencas, inversiones en drenaje pluvial, equipamiento y maquinarias, bienes de ayuda humanitaria, así como acciones para friajes y heladas, que incluye la construcción de 8.800 viviendas Guaycimi rurales y 41.000 kits agropecuarios. Es bueno recalcar aquí, señor presidente, aprovechando la generosidad de la representación nacional, que a la fecha el Poder Ejecutivo, en las 7 regiones declaradas en emergencia, ha limpiado y descolmatado más de 220 kilómetros, la distancia que hay entre Lima y Barranca, lo que va a menguar significativamente los efectos de un fenómeno que esperamos no venga en las dimensiones que lamentablemente se han anunciado en los meses anteriores. Señor presidente, ¿cuáles son las prioridades más puntuales en este presupuesto? Y me voy a referir, en primer lugar, a la primera infancia. El presupuesto del 2024 comprende 608 millones de soles para ser aplicados a las políticas públicas referidas a la primera infancia. Esto incluye recursos principalmente para la ampliación de la cobertura del servicio de acompañamiento a familias, que pasará de una cobertura de 21% a 51%, así como recursos para el cuidado diurno de los niños de 0 a 3 años, que beneficiará a más de 16.000 infantes entre 12 a 36 meses, priorizando a mujeres jefas de hogar que viven en un ámbito urbano en zonas pobres y pobres extremas. También tenemos una perspectiva de política pública muy directa respecto a la conectividad vial a nivel nacional. El presupuesto del año 2024 considera 2.500 millones de soles para la construcción de los puentes Santa Rosa en Lima, Carrasquillo en Piura, Durán en Amazonas y Loreto, Ayánica en Junín y Tarata en San Martín. Esos puentes van a estar debidamente financiados, además de recursos para la nueva carretera central y el proyecto vial periférico en Lima. Y por supuesto, algo que anunció también la señora Presidenta Constitucional de la República, la continuidad de la construcción de la línea 2, así como el ferrocarril Huancayo-Huancavelica. En lo que respecta a la vivienda social, el presupuesto que presentamos, señor presidente, incluye 1.200 millones de soles
para casi 38.000 bonos familiares habitacionales en las modalidades de construcción de sitio propio y la adquisición de vivienda nueva. La señora ministra de Vivienda y Construcción ha recibido ese encargo directo de la Presidenta de la República y a partir del año 2024 habrá un antes y un después en las políticas públicas de vivienda a favor, sobre todo de los menos favorecidos. En lo que respecta al crecimiento económico, para el desarrollo de las acciones que impulsen el crecimiento económico, el presupuesto de 2024 considera 1.200 millones de soles para el financiamiento de cadenas productivas e innovación, como la priorización de rutas productivas, como la del café, algodón, mueble, cacao, entre otros, así como el impulso de estándares de comercio y fortalecimiento del proceso de vigilancia y gestión sanitaria, así como recursos para el desarrollo de 26 CITES y recursos para innovación y transferencia tecnológica. Señor presidente, voy a concluir en unos breves minutos y quisiera señalar lo siguiente. Como se ha referido respecto a los dictámenes de las leyes de presupuesto, equilibrio y endeudamiento para el año fiscal 2024, se ha evidenciado que estos dispositivos contienen las autorizaciones de ingresos y gastos que he repasado brevemente y que cada uno de nuestros ministros va a detallar ahora ante la representación nacional. Y contienen otras disposiciones que permiten ciertamente garantizar su uso eficiente y con responsabilidad fiscal, propios de nuestro contexto económico y de la disciplina y profesionalismo de nuestro Ministerio de Economía. Adicionalmente, señor presidente, señores congresistas, se ha advertido que el dictamen aprobado el día de ayer por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República contiene algunas medidas muy puntuales que seguramente las vamos a superar en este debate, que podrían distorsionar los objetivos y prioridades antes señalados. Es mi responsabilidad constitucional advertir ante el Pleno que esto podría generar algunos riesgos mitigables, además de recursos insuficientes para cubrir estas medidas. Concretamente, nos referimos a las medidas contenidas en las 66 y 67 disposiciones complementarias finales, en las que se da financiamiento a 2 proyectos de inversión a solo 2 municipios sin que tenga un análisis técnico previo ni responda a los parámetros de transparencia que hemos venido trabajando. Estoy seguro que vamos a poder tener un texto alternativo. En segundo lugar, mediante las disposiciones 69 y 70, complementarias y finales, se crean nuevas unidades ejecutoras sin tomar en cuenta la suficiencia de recursos, los criterios de modernización y desarrollo organizacional del Estado. Estamos seguros que esto también va a ser superable en el debate que vamos a tener y que hemos iniciado el día de hoy. Puntualmente también, señor presidente, y reconociendo la institucionalidad de la Contraloría General de la República y su extraordinaria labor para el control en la ejecución de recursos, es necesario advertir que las flexibilidades que se otorgarían en la 71 disposición complementaria podrían una brecha en la forma de trabajar de todo el Estado y se estaría desvirtuando el uso de los recursos de inversión pública. Vamos a presentar un texto alternativo para poder superar y continuar fortaleciendo la labor de esta importantísima institución. Con esto, señor presidente, señores congresistas, quedamos atentos y dispuestos a discutir durante esta jornada estas coincidencias que son mayoritarias y estas diferencias que son felizmente muy puntuales y superables. Y luego de esta breve presentación, por su intermedio, señor presidente, pediría la autorización para que haga uso de la palabra el señor ministro de Economía para que explique detalladamente los ingresos que soportan el presupuesto para el año 2024. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, señor Premier. Tiene la palabra el ministro de Economía y Finanzas, señor Alex Alonso Contreras Miranda, para que sustente el pliego de ingresos del presupuesto de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del inciso E del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la República. Señor presidente, señores miembros de la mesa directiva, señores y señoras congresistas, premier, distinguidos colegas, por intermedio suyo quiero solicitar permiso para poder pasar algunas diapositivas. Está autorizado.
Gracias, presidente. Me voy a concentrar básicamente en dos partes. Uno, las perspectivas económicas, porque como Ministerio de Economía y Finanzas consideramos que los supuestos del marco macroeconómico continúan siendo válidos. Y dos, justamente las fuentes que financian este presupuesto, que es un presupuesto equilibrado. En el Ministerio de Economía y Finanzas hemos hecho un estudio de cuánto afecta el crecimiento las fuentes externas e internas. El estudio es contundente. El 58% de la variabilidad en la actividad económica del país se explica básicamente por factores externos. Somos una economía pequeña, una economía abierta al mundo, y en ese sentido lo que pasa afuera tiene un impacto relevante. Y el 42% se explica por factores básicamente de carácter interno. ¿Qué ha pasado en el último año? Ha habido una desaceleración de la economía global. Sin duda, el motor externo no ha sido un motor que ha sido favorable para la economía peruana. Hemos enfrentado un contexto mundial de alta inflación y lenta convergencia de la inflación, que ha hecho que los bancos centrales del mundo mantengan las tasas de interés en niveles elevados. Entonces, a nivel internacional, la economía global no ha sido un factor que haya favorecido a nuestra economía. Y en lo que respecta a los factores internos, el año 2023 ha sido un año complejo, ha sido un año de muchos shocks de distinta naturaleza que han generado un enorme costo para el país. Nosotros, en el Ministerio de Economía, hemos estimado que estas pérdidas son alrededor de los 12.000 millones de soles. Hemos enfrentado, además de la conflictividad social, una serie de factores y fenómenos climatológicos que han tenido un impacto en sectores claves como la agricultura, la pesca, y en ese sentido se mantienen las condiciones climatológicas negativas. Sin embargo, han habido avances importantes en el 2023, que es importante mantenerlos de cara al presupuesto del 2024. Por ejemplo, se ha reducido significativamente la inflación. La inflación ha pasado de niveles de 9% a niveles menores al 4%, que es lo que estamos proyectando para el mes de noviembre, y esperamos que esta convergencia de la inflación hacia la meta del Banco Central se mantenga. El riesgo país se ha mantenido estable. El Perú en el año 2023, y esto esperamos que se mantenga en el 2024, ha sido una de las economías con menor riesgo país, solamente después de Chile. Este es un factor importante. La economía peruana se ha mantenido resiliente, se ha mantenido fuerte a pesar de los shocks de alto impacto que hemos enfrentado, y como prueba de ello, a pesar del contexto complejo, las calificadoras de riesgo Fitch Rating y Moody's han mantenido la calificación crediticia de Perú, que sigue siendo el país de la región con la segunda mejor calificación crediticia después de Chile. Y la meta para el 2024 no solamente es mantener nuestra calificación, sino incluso mejorarla. Esta resiliencia se ha reflejado también en un tipo de cambio estable, menos volátil, y en términos fiscales algo importante. Es cierto, hemos invertido recursos para enfrentar la emergencia, pero también hemos podido acumular ahorros de cara al 2024. Por ejemplo, el Fondo de Estabilización Fiscal pasó de 1.506 millones de dólares a 3.200 millones de dólares. Estos recursos van a ser muy importantes de cara al fenómeno del Niño que vamos a enfrentar en el año 2024. Ha habido también una mejora en la confianza que se está materializando en elementos importantes de cara a la reactivación de nuestra economía. Se han incrementado significativamente los anuncios de inversión, tanto minera como no minera, pero también se han adjudicado proyectos de infraestructura clave que van a avanzar y van a permitir
que avancemos en el cierre de brechas, solamente para mencionar, lo cual significa un logro importante este año, el total de adjudicaciones de inversión privada en infraestructura vía APPs o proyectos en activos se ha multiplicado por 24. Hemos pasado de 97 millones de dólares adjudicados en el 2022 a 2.300 millones de dólares en una serie de proyectos en el sector eléctrico, en el sector de telecomunicaciones y en el sector salud. Y de cara al 2024 la meta es acercarnos a los 8.000 millones de dólares de adjudicaciones. La confianza se está recuperando y esta recuperación se está reflejando en una materialización de, por ejemplo, más inversión privada. Y para el 2024 esperamos también que las medidas tomadas a lo largo de este año ha sido muy activo, hemos pedido 2 veces facultades para aprobar medidas que favorezcan la reactivación. Se han anunciado una serie de planes, justamente van a ayudar a que la economía recupere ese brillo y ese crecimiento. Y el plan Compunche Perú ha sido complementado por el Plan Unidos, que es un llamado a la unión, un llamado a la concertación, pero también busca darle un impulso significativo a los diferentes sectores productivos, al agro, a la pesca. Es un plan que permite apalancarnos en la minería, que busca acelerar la recuperación del turismo y sobre todo proteger la cadena de pagos, evitar que el contexto de caída de la producción afecte la capacidad financiera de las empresas. E incluye también una serie de intervenciones que van a tener un impacto importante en las familias y sobre todo van a ser claves en el proceso de recuperación de la inversión privada. Y todo esto lo hemos logrado manteniendo la estabilidad de las cuentas fiscales y el compromiso para el año 2024 es alcanzar un déficit de 2%, manteniendo la deuda en uno de los niveles más bajos de América Latina y yo diría del mundo. Esta proyección de crecimiento para el 2024, nosotros estimamos que entre el 2024 y el 2026 la economía peruana crecerá en promedio 3,1%. Este es un crecimiento, cuando se compara respecto a nuestros pares de la región, es un crecimiento, yo diría, moderado respecto a lo que necesitamos. La gran aspiración como país debe ser recuperar el 4, el 5 o el 6%, como ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva, creciendo al 3% alcanzaríamos el nivel de ingreso per cápita de México en 16 años. Entonces necesitamos acelerar esa velocidad de crecimiento y como ha señalado el Premier, las prioridades de este gobierno materializadas en el presupuesto justamente apuntan también a fortalecer las cadenas productivas, a fortalecer una serie de sectores que ayuden a recuperar la velocidad de crecimiento. A continuación paso a explicar cómo estamos financiando este presupuesto. Primero, la cobertura es importante mencionar, ¿no? Cuando nosotros monitoreamos la estabilidad fiscal, trabajamos sobre la base del sector público no financiero, que involucra tanto instituciones del gobierno general como las empresas públicas no financieras, como Petroperú, las empresas de FONAFE o las empresas municipales. Dentro del gobierno general están las entidades presupuestales y es sobre estas entidades a las que me voy a referir. Cuando vemos la estructura de los ingresos fiscales, el principal componente que financia ese presupuesto son los recursos ordinarios, los recursos determinados. Para este año 2024 nosotros estamos cumpliendo con el mandato de las reglas fiscales que establecen y determinan un déficit de 2%. Ese déficit, es decir, esta diferencia entre los gastos y los ingresos, se va a cubrir a través de las operaciones oficiales de créditos que son o equivalen al 12,2% del presupuesto. Entonces, este es un presupuesto que se financia fundamentalmente con recursos ordinarios, que son
el impuesto a la renta, los impuestos que recaudamos por producción o los impuestos que recaudamos a través del consumo. Hemos tratado de mantener un presupuesto creciente y que refleje las prioridades del gobierno, incluyendo los saldos también proyectados para este año. Entonces, siguiente, por favor. Este crecimiento de 12%, más de 26.000 millones, se está financiando de la siguiente manera. 156.895 millones son básicamente recursos ordinarios, 8.058 millones recursos directamente recaudados, 29.384 millones recursos por operaciones oficiales de crédito, 1.292 millones por donaciones y transferencias, y los 45.177 millones restantes son básicamente recursos determinados, es decir, recursos que recaudamos pero que ya por construcción tienen un dueño. En lo que respecta a los recursos ordinarios, estos están financiando el 65,2% de nuestro presupuesto. Entonces, cuando vemos la estructura, básicamente son dos los impuestos más relevantes. El impuesto a la renta, que representa los 64.285 millones, y los diferentes impuestos a la producción y el consumo, que representan 83.059 millones. Básicamente es en este rubro IGB, y están determinados justamente por la dinámica del crecimiento económico. En lo que respecta a los recursos determinados, estos recursos están financiando el 18,8% del presupuesto, siendo los rubros más importantes los recursos provenientes del canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones. Asimismo, dentro de este orden de participación de los recursos determinados, además del canon, tenemos el Fondo de Compensación Municipal por 9.768 millones y el Fondo de Compensación Regional por 8.294 millones. Finalmente, lo que respecta a recursos directamente recaudados, estos recursos representan un porcentaje pequeño del presupuesto, solamente un 3,3%. Estos recursos se distribuyen tanto en las entidades del gobierno nacional como los gobiernos regionales y locales, siendo los rubros más importantes que están financiando el presupuesto las ventas de servicios, los saldos de balance y los derechos y tasas administrativas. Para el año 2024 no vamos a tener los mismos inconvenientes del 2023 sobre el uso de los recursos directamente recaudados, porque estos ya se han corregido y se ha sustituido los recursos directamente recaudados por más recursos ordinarios. Finalmente, entonces, ya para resumir y mostrar la ley de equilibrio financiero, este es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto que se basa en supuestos razonables, pero también se basa en una serie de medidas que hemos tomado, y como lo ha señalado el Premier, es el primer presupuesto de esta gestión, y lo que busca es generar un cambio en la tendencia, un cambio en esta tendencia inercial que apunte a resolver los problemas esenciales del ciudadano. Más salud, más educación, más seguridad, pero también que impulse el crecimiento económico. Entonces, para terminar, de estos 26.000 millones de soles adicionales, las principales fuentes de financiamiento son los recursos ordinarios por 15.397 millones, los recursos directamente recaudados por 2.426 millones, me refiero al incremento que hace que el presupuesto se incremente 26.000 millones, 995 millones adicionales en donaciones y transferencias, 6.090 millones en recursos determinados y 1.107 millones adicionales por recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito. Como Ministerio de Economía y Finanzas, bajo el mandato de la Presidenta y del Premier, seguiremos impulsando medidas, ejecutando el Plan Unidos e informando con transparencia. Aprovecho la ocasión, presidente, también para agradecer al presidente de la Comisión de Presupuesto, a su equipo, por haber trabajado en estos días
y poder haber llegado a un consenso importante. Como lo ha dicho el Premier, han sido más las coincidencias que las diferencias y vamos a plantear algunas alternativas sobre estas 4 pequeñas diferencias. Repito, es un presupuesto histórico. Por primera vez estamos proponiendo una ruta de largo plazo hacia dónde deberían ir las remuneraciones. Yo creo que eso constituye un cambio clave. Estamos proponiendo también mejoras en la manera como se ejecuta la inversión pública y seguiremos avanzando en promover un crecimiento sostenible, un crecimiento sano, que permita atender las enormes... Palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor Luis Alberto Otárola Peñaranda. Muchas gracias, señor presidente. Esta vez voy a sustentar el proyecto de presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros de acuerdo a el contenido y el resumen que vamos a realizar, y solicito se pueda presentar brevemente un PPT. Autorizado. Gracias. Como ustedes pueden ver, señor presidente, señores congresistas, en el caso de la Presidencia del Consejo de Ministros, se van a presentar los principales logros y metas del sector PCM. La ejecución presupuestaria de la PCM en el año 2023, es bueno saberlo, cómo estamos haciendo uso de los fondos públicos. La participación de este órgano de coordinación dentro del proyecto de presupuesto de 2024 y las estrategias políticas y sectoriales que nos toca desarrollar. En primer lugar, entre los principales logros y metas del sector para el año 2024, con una referencia, por supuesto, en el actual ejercicio, señor presidente, la Presidencia del Consejo de Ministros ha previsto incrementar, en primer lugar, en un 20% el número de centros de mejor atención al ciudadano, centros MAC, y aumentar en 10% estos centros express respecto a los existentes en el 2024. ¿Qué es un centro MAC? Hace poco estuvimos inaugurando uno de estos en el Cusco. Es una gran concentración del Estado para la atención de todos los servicios públicos en un solo lugar, con cerca de 40 o 50 servicios y lo que respecta al avance en la atención, en la mejor atención al ciudadano. Este es un objetivo estratégico del gobierno, continuar con la instalación de estos centros para brindar una mejor atención al ciudadano. Igualmente, con este incremento en el año 2024, se brindarán 3.100.000 atenciones a través de los diferentes canales de este potente centro de atención al ciudadano. Igualmente, aspiramos a lograr que la plataforma digital única del Estado peruano contenga 3.120 nuevos servicios digitales disponibles. La PCM tiene varios organismos adscritos, señor presidente. Brevemente me voy a referir a ellos. En el caso de Servir, se ha previsto capacitar a cerca de 57.000 servidores civiles a través de la Escuela Nacional de Administración Pública, lo que representa un 97% más respecto a la meta del presente año. Y esto gracias al desarrollo de los cursos masivos. Asimismo, se estima el crecimiento del 21% de entidades públicas que implementen el proceso de gestión del rendimiento y gestión de la capacitación, que es una política pública potente para poder asentar las bases de la meritocracia en el servicio civil. En el caso de Concitec, se tiene previsto el otorgar 357 subvenciones por un total de 82 millones de soles para proyectos enfocados en fortalecer la ciencia, la tecnología e innovación tecnológica del país. Los proyectos de investigación tan importantes para el país, señor presidente, y en los que a veces no se conversa muy poco, tienen por objetivo incrementar nuevos conocimientos científicos y nuevas tecnologías en las áreas estratégicas de adaptación al cambio climático, uso sostenible de la biodiversidad, economía, salud, seguridad alimentaria, energías renovables y tecnologías de la información y la comunicación. En el caso de Concitec, igualmente, vamos a evaluar un total acumulado de 180 proyectos de investigación, de desarrollo e innovación en el marco de la Ley 30.309,
ley de beneficios tributarios que promueve la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. En el caso de Indecopi, que es otro organismo adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, entre muchas de las cosas que se van el próximo año hemos resumido dos, señores representantes. Este organismo va a brindar 452.000 orientaciones al público a nivel nacional en temas de protección al consumidor, tales como licencias de propiedad intelectual, derechos de autor, entre otros. Y además tiene previsto atender a más de 92.000 reclamos y consultas ciudadanas con la finalidad de garantizar la protección de los derechos del consumidor en caso de prácticas comerciales engañosas, productos defectuosos o servicios insatisfactorios. En el caso de Ocinermin, el año 2024 realizará 200.955 supervisiones a los operadores de energía y minería, lo que representa, por decisión del Poder Ejecutivo, un 59% adicional con relación al año 2023. En el caso de Ociptel, va a ejecutar más de 32.000 fiscalizaciones de indicadores de calidad de los servicios de telecomunicaciones, a fin de garantizar una adecuada prestación por parte de los operadores. En el caso de Ocitran, va a ejecutar más de 2.600 supervisiones a las diversas infraestructuras de transporte público, como aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles e hidrovía amazónica. Ocinfor va a realizar 850 supervisiones a concesiones, permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, con un alcance de 1.900.000 hectáreas. Por otro lado, la SUNAS ha programado para el año 2024 ejecutar casi 1.000 supervisiones a los prestadores de servicios de agua y saneamiento. Igualmente, esta institución implementará medidas preventivas y acciones necesarias para responder oportunamente ante posibles desabastecimientos de agua potable a causa del fenómeno del Niño. En el caso del CEPLAN, señor presidente, tiene previsto realizar 17 estudios prospectivos que consisten en el análisis de variables específicas durante un periodo de tiempo en rubros como cambio climático, salud, educación, seguridad y agua y saneamiento. Y también se van a brindar 2.000 asistencias técnicas continuas en políticas y planes en los 3 niveles de gobierno en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050. El INEI. Vamos a llevar a cabo las acciones previas, señor presidente, a la ejecución de los censos nacionales 2025. El 13º de población, 8º de vivienda y 4º de comunidades indígenas. Estos tendrán la finalidad de obtener cifras muy necesarias que se requieren para la ejecución de las políticas públicas que contribuirán a tomar decisiones en diversos ámbitos de la gestión pública en beneficio de la población. Además, permitirá contar con una base de datos de la actualización cartográfica y del directorio de viviendas y establecimientos de los 317 distritos con menos de 20.000 habitantes. En el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida, con la finalidad de contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana a consecuencia del tráfico ilícito de drogas, tiene como metas brindar, como nunca antes se había hecho desde los 7 años precedentes, asistencia técnica a casi 50.000 familias en materia de diversificación productiva, a fin de fortalecer la cadena de valor de los productos alternativos. Serán 27.000 familias asistidas en ejecución directa y cerca de 20.000 familias asistidas mediante transferencias financieras a proyectos de inversión. Se va a relanzar el programa que funcionó muy bien, que se denomina Habla Franco, que es una consejería psicológica a más de 28.500 personas. Igualmente, la meta que se ha puesto de erradicación es de 25.000 hectáreas para el próximo año, porque, como no sucedía, lo repito, en años anteriores, hemos puesto en agenda de la Presidenta de la República la lucha contra el narcotráfico. A continuación, señor presidente, señoras congresistas, brevemente, mostramos la ejecución presupuestaria del sector presidencia del Consejo de Ministros en los años 2020, 2021, 2022 y 2023. La ejecución
de presupuesto durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte será, y lo anuncio aquí ante el Pleno del Congreso en el caso de la presidencia del Consejo de Ministros, superior al 98%. Como se puede ver, este porcentaje es la mejor ejecución de los últimos 3 años y la eficiencia, creemos que un gobierno se mide financieramente también por este indicador. Al 19 de noviembre del 2023, ahora, en estos momentos, señor presidente, el sector PCM cuenta con un avance de ejecución del 81% de su presupuesto. Tenemos una lámina que muestra una comparación del presupuesto inicialmente autorizado para el sector presidencia y Consejo de Ministros durante los años 2023 y 2024. El presupuesto del 2023 del sector PCM representaba una reducción del 9% debido a una menor asignación de recursos, dados que estos recursos habían sido directamente asignados a los gobiernos regionales y locales para la continuidad de proyectos en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Por otro lado, la distribución de presupuesto del 2024 del sector PCM por fuente de financiamiento se concentra en los recursos ordinarios, que representan un 87% del total de presupuesto asignado al sector. A continuación, observamos el presupuesto por grupo genérico de gastos de la PCM. En la distribución de presupuesto del 2024, apreciamos que la genérica de gasto 2.6, adquisición de activos no financieros, contempla un mayor presupuesto que asciende a 3.695 millones de soles, que financia con prioridad las intervenciones en educación, salud y soluciones integrales en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Es preciso señalar, señor presidente, señores congresistas, que mediante la ley 31.841 se creó la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN, como un organismo público ejecutor adscrito a la PCM para la formulación, ejecución y mantenimiento de los proyectos o programas de inversión e infraestructura a nivel nacional. Esta institución, a partir del 1 de enero del año 2024, tiene un inmenso reto, y este reto consiste en la reducción de la brecha de infraestructura que lacera a todo el país y que es hora de enfrentar con decisión y sobre todo con presupuesto, como lo hemos venido a presentar acá ante el Congreso de la República. En el año 2024, igualmente, señor presidente, contaremos con un presupuesto total de 3.461 millones de soles para el rubro de inversiones, principalmente en los pliegos de presidencia del Consejo de Ministros y el CONCITEC, que concentran el 99.5% mediante los siguientes proyectos. Intervenciones en educación, salud y soluciones integrales, como ya se dijo. También el mejoramiento y ampliación de los servicios de ciencia, tecnología e innovación, con un presupuesto de 68 millones de soles para mejorar los servicios en los rubros descritos. En lo que se refiere a las estrategias políticas, señor presidente, quiero exponer muy brevemente, si me lo permite, 3 minutos, respecto de un serio problema que tiene el país, que es la extensión de los cultivos ilícitos de hoja de coca que favorecen al narcotráfico. Si se puede apreciar con detenimiento, hasta el año 2016, el país tenía un poco más de 40.000 hectáreas de coca. ¿Y por qué? Porque los sistemas de erradicación estaban en 35.000, 30.000 o 25.000 hectáreas anuales, y porque además funcionaba el desarrollo alternativo integral y sostenible, que es un presupuesto que estamos reasignando en el 2024 para atender sobre todo al campesino escocalero, que representa el eslabón más débil de esta cadena del narcotráfico. Con ellos tenemos que trabajar, dándoles crédito, dándoles títulos de propiedad, dándoles carreteras, accesos, trochas carrozables, puentes y sobre todo la necesidad de que hagan un recambio en los cultivos alternativos para que promocionen el cacao, el café, que han funcionado en los mercados internacionales. Entonces, el reto que tenemos, señor presidente, es que esos 40.000 hectáreas de cultivos ilegales de coca, que ahora están cerca de 100.000 por la irresponsabilidad de anteriores gobiernos, esa es una política pública que anunciamos se va a revertir a partir del próximo año y que vamos a enfrentar con decisión este problema
en el sentido de financiar los proyectos a favor de las zonas más olvidadas del país y sobre todo enfrentar con seriedad a unos problemas que seguramente en algún momento conversaremos referidos a nuestra frontera, especialmente en el Putumayo, que es un tema de seguridad nacional que en algún momento trataremos aquí en el Congreso de la República. Es por ello, señor presidente, que lo repito, el gobierno ha decidido darle un impulso sustantivo al desarrollo alternativo a través de la provisión de nuevos fondos para que trabajemos con la población menos favorecida. Ahí tenemos las siguientes en las estrategias, ya lo mencioné, los objetivos, y seguidamente vamos a pasar a un asunto, con esto ya voy avanzando, señor presidente, referido al fenómeno del Niño. A través de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres, se fortalecerá el seguimiento del plan multisectorial ante la ocurrencia del fenómeno del Niño, y esto ha sido aprobado por Decreto Supremo 101/2023 PCM. Cabe indicar, señores congresistas, que en el marco de este plan se ha invertido más de 3.000 millones de soles en proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, estamos hablando en este caso únicamente de la PCM, y además, como ya lo dije, en los últimos 2 meses se ha avanzado en la descolmatación de 212 kilómetros de cauces de ríos en los departamentos de Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Y también, como ya lo dije, se ha adquirido la maquinaria que está en este mismo momento trabajando en estas zonas afectadas. ¿Cuál es nuestra estrategia política con respecto a la Autoridad Nacional para la Infraestructura? Como parte de la política general de gobierno, se ha identificado la necesidad de implementar estrategias para agilizar y financiar infraestructura que beneficie de manera prioritaria a los sectores más vulnerables del país, dotándolos de mejores servicios, priorizando el ámbito rural y periurbano y reduciendo así la brecha de infraestructura en materia de transportes y comunicaciones. La ANIN forma parte de esta estrategia y contribuirá a reducir las brechas de infraestructura social, económica y productiva, así como obras de infraestructura de defensa civil para prevenir calamidades. Por otro lado, como ya lo saben los señores congresistas, la ANIN será la primera entidad creada bajo el régimen del servicio civil y contará con los mejores servidores civiles y unidades desconcentradas macrorregionales que se implementarán a nivel nacional atendiendo a 4 criterios. Administrativos, es decir, donde se encuentran los mayores volúmenes de inversión trabados, de oportunidad para ayudar a las localidades con más necesidades de atención inmediata, de presencia del Estado, vale decir, donde ha habido menor número de inversiones y de capacidad de recurso humano para impulsar la unidad desconcentrada. De esta forma, se contribuirá al cierre de brechas de infraestructura de importantes proyectos de inversión pública, optimizando los tiempos de ejecución con mayores niveles, ciertamente, de transparencia. Finalmente, cabe mencionar que a la fecha, ANIN cuenta con los siguientes instrumentos de gestión. El reglamento de la Ley 31841, tiene un reglamento de organización y funciones, tiene un manual de clasificador de cargos y próximamente tendrá su cuadro de asignación de personal, lo dije, siempre bajo el marco de la ley de la meritocracia y del servicio civil. Debo mencionar también, señor presidente, por ser un tema de interés nacional, que luego de 8 años se llevarán a cabo los censos nacionales 2025, el 13º de población, el 8º de vivienda y el 4º de comunidades indígenas, lo que supone, como se puede apreciar, un gran desafío para todos los peruanos. Esto demanda una cuidadosa planificación y preparación, pues involucra una inversión total de 671 millones de soles con la finalidad de actualizar las cifras de los peruanos. Cifras expresadas en número de ciudadanos, pero también en número de necesidades, de proyecciones y de estratificación social. Durante el año 2024 se llevarán a cabo una serie de actividades previas que incluyen la planificación, capacitación de personal, desarrollo de cuestionarios, pruebas pilotos, sensibilización, etc. Vamos a ir avanzando con esta política, que es una política de Estado. En el caso del CONCITEC, como ya se dijo, considerando la necesidad de impulsar la innovación del Perú,
se ha proyectado para el 2024 destinar un total de 82 millones para financiar diversos proyectos de ciencia, tecnología, así como innovación tecnológica. Existe un gran reto de esta institución a la que vamos a relanzar en las próximas semanas. Además, para complementar los esfuerzos de este aspecto, se prevé la aprobación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Lo mismo sucede en el caso de Indecopi, en las cifras que ya he mencionado, de Servir, y quiero avanzar hacia la estrategia del proyecto especial Legado. Como ustedes saben, este es un proyecto especial que organizó adecuadamente varias competencias deportivas y se va a encargar de la organización del proyecto, de la organización de los Juegos Bolivarianos Bicentenario, bajo el lema Juegos Bolivarianos para todo Ayacucho el 2024. Estos Juegos Bolivarianos incluyen competencias en 25 deportes y 27 disciplinas deportivas y se congregará a 4.000 atletas y 1.600 oficiales. La Presidenta de la República va a proponer al país una denominación especial para el próximo año, que seguramente se anunciará, y que va a contener el reconocimiento, la consolidación de nuestra independencia a través del bicentenario en las batallas históricas de Junín y Ayacucho. Vamos a tener el bicentenario que el Perú se merece. Señor presidente, la Presidencia del Consejo de Ministros, como ente coordinador de los demás ministerios y que tiene a su cargo una serie de organismos ejecutores, tiene prevista hacer estas y otras acciones que están contenidas en el proyecto de presupuesto que se ha debatido y se seguirá debatiendo en estos días. Y en ese sentido, mucho agradeceré se tome en consideración estas previsiones y podamos todos juntos trabajar para la consolidación de los grandes objetivos nacionales que se están planteando a través de los diversos sectores. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Ministro de Relaciones Exteriores. Y considerando que con Resolución Suprema 177-2023-PCM se ha encargado el despacho de Relaciones Exteriores al señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, haga el uso de la palabra en representación del Ministro de Relaciones Exteriores. Muy brevemente, señor presidente. Le prometo que es la última intervención. Muchas gracias. En este caso, ustedes saben, el Ministro de Relaciones Exteriores está participando en el cambio de mando en el país hermano de Ecuador, en representación del Perú, y tengo el alto honor de sustentar la ejecución presupuestaria del pliego Relaciones Exteriores y la perspectiva de este importante sector para el año 2024. En materia de ejecución presupuestaria, señor presidente, señores congresistas, el sector Relaciones Exteriores ha ocupado lugares destacados en los últimos años. En el 2021 se ocupó en el primer lugar del ranking por sectores, mientras que el 2022 se situó en el cuarto puesto. En ambos casos, la ejecución fue superior al 98% del presupuesto. Para este año, las perspectivas son auspiciosas. A la fecha, la ejecución es de 80.1% y esperamos que al cierre del 2023 alcancemos el 99%, superando los registros de años anteriores. Con relación a la inversión pública, el presupuesto de la Cancillería para el año 2023 asciende a 22.100.000 soles. Estos recursos estarán orientados a financiar la elaboración de expedientes técnicos, estudios de preinversión y obras físicas de 9 proyectos. De este presupuesto se ha ejecutado a noviembre el 28%, porcentaje que se explica por la imposibilidad de adelantar la ejecución física de obras hasta que los expedientes técnicos estén debidamente culminados. No obstante, antes de terminar el año se ha previsto alcanzar un nivel de ejecución en inversiones del 98.2%. En cuanto al presupuesto de Relaciones Exteriores para el 2024, señores congresistas, el sector... pido autorización, si le parece, por favor, para... Autorizado. Mil disculpas. En el 2024, señor presidente, el sector recibirá como presupuesto institucional de apertura 1.122 millones, de los cuales el 98% corresponden a la Cancillería
mientras que el 1.25 restante se destinará a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. En lo referido a la inversión pública, el sector Relaciones Exteriores contará con un presupuesto de 26.400.000 soles para el 2024. Este se destinará a la mejora de la infraestructura de la sede central de la Cancillería, nuestro querido Palacio de Torretangle, así como la construcción y puesta en marcha de los centros de atención nacional en la frontera, en Loreto y en Madre de Dios. ¿Cuáles son los principales logros del sector y metas del sector, señor presidente? La profundización, en primer lugar, de las relaciones diplomáticas y la puesta en marcha de políticas públicas que garanticen los altos intereses del país. En relación al entorno fronterizo y sudamericano, el Ministerio de Relaciones Exteriores promueve el diálogo político-diplomático, con especial énfasis en ampliar y profundizar los mecanismos de convergencia con nuestros socios, a fin de incrementar las relaciones comerciales, preservar el medio ambiente, atender el desafío migratorio y la transformación digital, entre otras materias. Por ello, en el marco de la reciente cumbre de líderes APEC en San Francisco, el señor canciller tuvo una reunión con su homólogo de Chile, Alberto Blanquiveren. Cabe indicar que para el 2024 para el próximo año, está prevista la celebración en Perú de los gabinetes binacionales con Bolivia, Chile y Ecuador, los cuales tendrán como finalidad imprimir un renovado dinamismo a los intercambios comerciales, culturales y científicos en favor de la población. Respecto a los Estados Unidos, el señor canciller sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Estado Antony Blinken. En el encuentro, que fue público y que también se desarrolló en el marco de la PEC, se trataron asuntos prioritarios de la agenda bilateral, como la cooperación en materia migratoria, seguridad y tráfico ilícito de drogas, así como el estrechamiento de las relaciones económicas entre ambos países. Con relación al Asia-Pacífico, el trabajo se enfocó en fortalecer la relación bilateral y multilateral, así como la apertura de nuevos mercados para los productos peruanos más competitivos y con mayor valor agregado, y la captación de flujos de inversión. En ese contexto, la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, sostuvo reuniones productivas con los líderes de Malasia, República de Corea, República Popular China, Indonesia, Singapur, Filipinas y Vietnam durante la Semana de Líderes Económicos de la PEC. Por su parte, el canciller se reunió con sus homólogos de Japón y de Brunei. En estos encuentros se convino continuar el fortalecimiento de las relaciones entre nuestras naciones, incluir nuevas áreas de cooperación y a trabajar conjuntamente en el marco del foro APEC. Respecto a Europa, señores representantes, la Cancillería trabaja en fortalecer las relaciones político-diplomáticas, económicas y de cooperación de acuerdo a los altos intereses nacionales. Es importante destacar la celebración este 2023 de mecanismos de consultas políticas con Austria, Alemania, Eslovaquia, Francia, Irlanda, Letonia, Polonia, Reino Unido y Hungría. Cabe indicar que esta labor de fortalecimiento continuará el próximo año, con la celebración de mecanismos de consultas políticas con los principales aliados europeos y la promoción de contactos bilaterales del más alto nivel. Adicionalmente, se trabaja en la organización de actividades conmemorativas, como los 150 años de relaciones diplomáticas con Italia, así como los 140 años de relaciones bilaterales y 60 años de cooperación con Suiza. En cuanto al África, el medio ambiente y los países del Golfo, se trabaja en la implementación de una estrategia para ampliar nuestra esfera de influencia y profundizar las relaciones bilaterales, particularmente en el ámbito económico. Asimismo, seguimos comprometidos como país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en tanto marco universal apropiado para la promoción de la paz, la superación de la pobreza y la promoción de los derechos humanos. En el plano de la integración regional, durante el periodo agosto de 2022 a agosto de 2023, en el que Perú asumió la máxima representación política de la CAN, se logró reactivar mecanismos de trabajo coordinado en materia de integración y desarrollo fronterizo, ambiente y pueblos indígenas principalmente. El firme propósito del Perú
con el proceso de integración andino, se ha visto fortalecido con la elección, luego de 17 años, del embajador peruano en retiro, Gonzalo Gutiérrez, quien está ejerciendo el alto cargo de secretario general de la CAN hasta el año 2028. Como ustedes saben, señores congresistas, en agosto pasado el Perú recibió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Durante este ejercicio, nuestro país viene proponiendo nuevos avances hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, con miras a fomentar el crecimiento y la competitividad de las economías que la conforman. Con ello se busca atender de manera concertada las necesidades de los sectores más vulnerables. Durante el ejercicio de nuestra tercera presidencia APEC, se promoverá que las 21 economías que lo integran trabajen de manera conjunta para identificar soluciones óptimas e innovadoras para el crecimiento económico, tales como la liberación y la facilitación del comercio, las inversiones y la economía digital, el empoderamiento económico de la mujer, tema en el que nuestra presidenta Boluarte ha tenido especial participación y tiene principal interés para que el próximo año el Perú sea el líder en esta materia, la seguridad alimentaria, entre otros. En el marco de la organización de la APEC Perú 2024, las ciudades de Lima, Arequipa, Pucallpa, Trujillo y Urubamba, Cusco, recibirán aproximadamente a 10.000 visitantes entre delegados, expertos, funcionarios y empresarios del Asia-Pacífico, quienes participarán en las más de 160 reuniones a lo largo de todo el año. Además, se estima que alrededor de 2.500 periodistas extranjeros arriben al Perú para cubrir la cumbre. Y cabe recordar asimismo que durante la presidencia de APEC 2016 llegaron al Perú aproximadamente $20 millones a las ciudades sedes, debido al incremento de actividades económicas en los rubros hospedaje, transporte, alimentos, turismo, entre otros. Esperamos que para el 2024 un impacto aún mayor. Además, el APEC financia proyectos prioritarios identificados por el país anfitrión. Se calcula, señores congresistas, que el Perú recibirá fondos de cooperación por $4.900.000 para 36 proyectos. La cumbre empresarial APEC Perú 2024 también propiciará las oportunidades de negocios e inversiones. Según COMEX Perú, las presidencias de Perú en el APEC el 2008 y el 2016 favorecieron la instalación de inversiones provenientes del Asia-Pacífico que ascendieron a $9.400 millones nada menos. Esperemos, estamos seguros que el próximo año esta cifra será igual o mayor. Otro evento de alto nivel que organizará la Cancillería el 2024 será la 40ª reunión del periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en nuestra calidad de presidencia pro tempore de ese organismo, la cual constituye una plataforma idónea para que el Perú proyecte y encamine la discusión hacia sus principales preocupaciones, entre ellas el desarrollo inclusivo para el cierre de brechas estructurales. Señor presidente, me referiré muy brevemente a una acción de política exterior de la mayor relevancia y que ha asumido como un reto propio el actual gobierno de la presidenta Boluarte, nuestra adhesión a la OCDE. El hito más importante de esta aspiración fue la entrega del memorando inicial, documento que consolida la autoevaluación de nuestro marco normativo y de políticas y prácticas frente al acervo jurídico de la OCDE. Dicha entrega constituye el primer sólido paso del proceso de adhesión de Perú a la referida organización. De igual modo, la visita a nuestro país del secretario general de la OCDE, Matías Corman, fue de gran importancia y el reflejo del respaldo de la organización y de sus países miembros al proceso de adhesión al Perú. De otro lado, las más de 130 misiones en el exterior con las que cuenta el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsan la economía peruana mediante la organización de eventos de promoción de comercio, las inversiones, el turismo y la gastronomía, en coordinación con agentes clave de los ámbitos públicos y privados. Estos encuentros acercan a empresarios y a inversionistas extranjeros y peruanos al tiempo de fomentar un clima positivo de negocios para nuestro país. Igualmente, el potencial cultural y creativo del Perú es una de sus herramientas más potentes para lograr objetivos de política exterior.
Hasta el tercer semestre del presente año, la Cancillería organizó 629 eventos culturales en el exterior, bajo el lema "El Perú de todas las sangres para el mundo". Para el año 2024 está proyectada la realización de más de 600 eventos a través de las 90 embajadas y consulados del Perú en los 5 continentes. Estas acciones de promoción, señores representantes, constituyen una efectiva herramienta de imagen del país, al presentar al Perú como un foco emisor de cultura, diversidad y universalidad, y al abrir oportunidades de crecimiento económico a nuestras industrias culturales y creativas. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores sigue desarrollando, conjuntamente con el Ministerio de Cultura, una intensa labor de recuperación y repatriación de los bienes culturales traficados ilegalmente. En lo que va del presente año, se han repatriado 396 bienes y hasta diciembre próximo se tiene proyectado repatriar 160 bienes culturales más. Señor presidente, en el ámbito consular, Cancillería continuará brindando protección y servicios de calidad a los más de 3 millones de compatriotas que residen en el exterior. Para ello, emplearemos de manera intensiva y eficiente las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Asimismo, será una revisión permanente de los procedimientos bajo un enfoque integrado. La Cancillería ha suscrito convenios con la SUNARP y Migraciones que permitirán la interoperatividad y la digitalización de los documentos notariales tramitados en los consulados peruanos. Además, se ofrecerá el servicio de emisión del DNI electrónico en nuestra red de 115 oficinas consulares en el mundo. En lo que va del 2023, la Cancillería ha ofrecido asistencia y protección a 16.700 connacionales en el extranjero, quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad por trata de personas, violencia de género, indigencia y otras causas de índole legal y humanitaria. Señor presidente, con los recursos que se proporcione al sector Relaciones Exteriores el próximo año, se trabajará intensamente para que el ciudadano perciba que las entidades del Estado realizan acciones tangibles y eficaces en su beneficio. Muchas gracias. Así fue la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien sustentó el jueves 23 de noviembre el Presupuesto General de la República 2024 ante el Pleno del Congreso de la República. Al hemiciclo llegó acompañado de su gabinete ministerial. Durante su discurso, Alberto Otárola mencionó que el presupuesto estará enfocado en la estabilidad económica del país. El monto del Ejecutivo, según estimó Otárola, prioriza también otros aspectos como agua y saneamiento, protección social, atención de la emergencia y el impulso al orden y seguridad. El titular de la PCM explicó que, si bien la Comisión de Presupuesto planteó un monto menor a lo solicitado por el Ejecutivo, esta situación podría generar algunos riesgos, advirtió. Además, señaló que el presupuesto del 2024 destinará 608 millones de soles para ser aplicadas a políticas públicas referidas a la primera infancia. El jefe de gabinete adelantó que el presupuesto entregará 2.500 millones de soles para la conectividad a nivel nacional. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.